Entonces, vamos a hacer ese recorrido histórico en el que ustedes van a ver las principales, digamos que, cosas de cada época histórica, como lo político, lo económico y el pensamiento, que es lo que, digamos que más me importa para que ustedes comprendan la filosofía. Edad antigua, la hemos venido viendo con Aristóteles y con Platón, y creo que cada uno de ustedes tiene una idea de lo que fue la edad antigua. Lo vimos con lo de los semitas. Calma. Alguien que me diga algo importante de la edad antigua. Santiago. Pues antigua se puede decir que se enfocaba en los dioses, como mitologías y todo eso, y después se deja un poquito de eso y como que se enfoca más como en el humanismo, como con Sócrates y todo. Sí, en la ciencia. Pues en sí los griegos. Bueno, Los demás seguían con eso. en cuanto a mitología, sí hay un politeísmo por los griegos y los romanos. Y en cuanto a filosofía del pensamiento, ya viene lo que es, digamos que humanismo, sí, una forma de humanismo. Estaban buscando el origen de las cosas o el arqueo. El origen de las cosas, ¿qué más? Ya como que empezaban a pensar, ¿no? Como no era como de los que más razón. Sí. Digamos que el fundamento de la edad antigua era la razón, era el pensamiento, era el conocimiento, era todo ese tipo de cosas que explicaran el origen de las cosas, el origen del mundo, los parámetros morales. Recuerden que en la edad antigua se empezó a construir un concepto de política muy importante, con lo de la polis. ¿Saben qué es polis? ¿Cierto? Sí, la ciudad de Grecia. La ciudad. La metrópoli. De ahí viene todo de policía, que es el que vigila la ciudad. ¿Cómo somos alumnos nos falta luz? Menos mal, no sacas para todo eso. Bien, entonces, todo lo de la antigua lo vimos con los filósofos griegos, los naturalistas, los presocráticos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Y creo que tienen un buen panorama de esto. Vamos a entrar a la Edad Media. En el libro de Sofía, ¿cómo la definen? No sé, pero iba a decir que se enfocan mucho más en Dios. Sí, eso lo dice el libro de Sofía. La definición, digamos, volver a Dios, como Tomás de Aquino y Santo Tomás, o San José. Señora, feudalismo, muy bien. ¿Qué más? Oscurantismo, muy bien. Dicen que la Edad Media es como la noche. La noche, profe. La noche. La noche RCD. Desde las 3 de la mañana. Las cruzadas, Sí, desde las 3 de la mañana hasta la 1. Cruzadas, muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué se llama Edad Media? La Inquisición. Inquisición. No, sí. ¿Por qué? Yo sé. Se encuentran ya las ideas de, o sea, de creer en un Dios y también de creer en nosotros. Entonces, eso es como yo lo veo, como creer en algo mítico y creer ya en que el humano es el centro de todo. Jocelyn, ¿por qué Santiago está en medio de Nato y Francesca? Porque está a la mitad. Homero. Porque me siento aquí. No. ¿Qué pasa con la Edad Media? Está en la mitad de dos épocas Eso dije yo. que en esencia Son prácticamente iguales. son casi que iguales. Por eso el Renacimiento retoma la Edad Antigua. Renacer a lo antiguo. Bien. También sé como que se usó el término medio como para describir también las características que tiene esa. Muy bien, está muy bien. Entonces, tenemos ahí, en Edad Media, Las medias. teocentrismo, ¿que qué es? Que todo a Dios. Muy bien. Tenemos feudalismo como sistema Un sistema económico que se basa en Monarcas. la tierra. en la tierra, muy bien. En la tierra de un Monarquías. Donde ¿Quién es la autoridad en la tierra? el rey. El rey. Digo, El papa, El Papa. Era el Papa. Yo soy el Mbappé. El Papa Pío. ¿Y por qué era la autoridad en la tierra? Porque era Porque era el mensajero de Dios. Porque El envío de Jesús en la Eso tierra. tiene un nombre, ¿cómo se llama? Interpretado. Sacerdote.
Mediador. El sumo Habemos sacerdote. papus. No. Ah, papá. No. El infalible. Vicario. ¿Y qué vicario? ¿Y qué vicariato? Es el vicario. Digamos que es el representante de eso en la tierra. De ahí que saquen que los curas pueden absolver de pecados cuando la Biblia nos explica que quién es el único que puede absolver de pecados. Jesús era así. Solo hay un mediador entre Dios y el hombre. ¿Quién es? Jesús, ¿cierto? En sus devocionales lo hicieron, ¿verdad? Pues está todo registrado. Claro. No sé qué lo has dicho. Bien. Vamos a ver dos imágenes importantes que nos van a hablar de la diferencia entre renacimiento y entre Edad Media. Tenemos una imagen, ¿cuál creen que es Edad Media? La primera. ¿La de allá? ¿La de allá? La primera de ese lado. ¿Por qué razón? Va a empezar con ropa. Primero porque está hablando de algo religioso. Muy bien, Santiago, está hablando de algo religioso. Tato, muy bien. Tienen ropa. En el Renacimiento, como volvieron a la época clásica, y recuerden que los griegos y los romanos pensaban que el cuerpo Ay, está era hablando una de las figura preseas. importante, está la figura de la mujer. En reacción a la Edad Media, entonces ponen la figura de qué mujer. Eva. Y es una crítica. Oiga, sí, esa. ¿Qué es Renacimiento y qué es Edad Media? Izquierda, Edad Media. No. Ambos son como edad media. Aunque es que es como barroco esta. No, Profe, barroco es la otra. esta es renacimiento porque la luz está entrando otra vez. Ay, porque se crea los... No, sí, la Catedral, estructura, mapa. Ah, sí, sí. ¿Cuál es cuál? Renacimiento a la derecha. Los mismos. No, renacimiento a la izquierda. ¿Puedo usar mi oportunidad? Gracias, Mafes. Por favor. Esta es Edad Media. Y la otra es. No. ¿Cuál era el estilo predominante en la Edad Media? Gótico. Tiene una, Gótico. Gótico y apuntaba hacia Dios, porque pero todo tiene apuntaba hacia Dios. pero tiene una cruz. Sí, existían iglesias en el Renacimiento, pero la esencia era el estilo gótico, las catedrales Y inmensas. esos eran de los que se ven desde arriba y tienen forma de cruz. Algunas. Algunas. Sí. Pero tú, por ejemplo, estas catedrales son gigantescas, son oscuras por lo general, Pero hay mucho eco. también Eso era para impartir miedo. ¿Se ha ido? Uy, ¿por qué? Porque la Edad Media, el fundamento no era Dios como lo conocemos, como el Dios amor, como el Dios que habla la Biblia, Dios, sino el claro, fundamento Dios. era Dios ira. Dios te está vigilando todo el tiempo, Dios está pendiente de eso. Todo eso, todas esas dinámicas fueron pensadas desde la filosofía. Por eso les estoy haciendo este recorrido histórico. ¿Encontraron en el Ictus preguntas que tengan que ver con momentos históricos? Sí, muchas. No lo decía, pero implícitamente avisaba. Cuando ustedes se ubican históricamente, pueden darle una respuesta más efectiva. Y pueden acertar, hay más probabilidad que acierten. Pero si ustedes no tienen una ubicación histórica, grave. Eso es en... Eso te lo diré unas dudas. Tómate aquí. Bien. Filosofía en la Edad Media. Atentos a esta vaina porque esto nos va a dar. Uy, esas canciones que escuchas. El mundo. Miren, si ustedes comprenden esto, junto con lo del helenismo, ustedes van a comprender un poco mejor el porqué de la religión cristiana actual, el porqué de tantos movimientos cristianos, carismáticos, pentecostales, bautistas, adventistas, presbiterianos, calvinistas. Lo van a entender un poco mejor. Musulmanes. ¿Cómo era la filosofía medieval? ¿Cómo era? Bien, parámetros de la filosofía medieval. Pero, repíteme una pregunta. Dime. Cuando en el libro decía cristianismo, ¿se refiere a cristianismo protestante o cristianismo católico? Cristianismo se refiere al movimiento católico surgido después de la caída del Imperio Romano, entre la caída del Imperio Romano. No era el protestantismo,
Es el catolicismo en esencia. Si ustedes se dan cuenta acá, ¿cuál es el centro? Dios. Dios es el centro, ¿cierto? Existía una asociación entre filosofía y cristianismo. Eso fue, digamos que en la Edad Media temprana, cuando existía el paso, ya venía el helenismo, y empezó ese paso de la caída del Imperio Romano al predominio de la Iglesia Católica, en el cual, digamos que la Iglesia empezó a quemar los centros griegos de conocimiento, y empezaron por ejemplo, cerraron la Academia de Platón. Ese transcurso quiso hacer una asociación entre filosofía y cristianismo para seguir la línea del sincretismo cultural que existía entre judíos y gentiles. Quiso hacer ese sincretismo. Entonces, los filósofos de esa edad temprana, muchos eran curas, pero se enfocaban en reconciliar la filosofía con el cristianismo. El tema de discusión va a ser la divinidad o lo divino, la providencia, todo lo que tiene que ver con Dios. La fe intenta entrar en diálogo con la razón. Realmente entender las obras de Dios mediante la razón Imposible. es imposible. Posible. Parte de la esencia de la fe es que la razón no tenga su cucharada, ¿no? Y se buscaba una independencia de la razón ya en la época medieval tardía.